en el plazo de 10 días qué acciones se están haciendo. Deberá evaluarse, el juez de ejecución, el juez de primera instancia, deberá evaluar las acciones y plazos que se están haciendo. Todos los apremios tendrán que aplicarse, incluyendo los que aparecen en estos artículos, que en ese momento establecían multas e incluso la detención, ¿no? De la autoridad judicial, la institución de la autoridad, perdón, judicial, que digo, de la autoridad estatal, la autoridad pública. Esas son las medidas eh, de un constreñimiento fuerte, ¿no? Para obligar a la autoridad a cumplir con lo que se le ordena, ¿no? Si yo tengo una dificultad como autoridad regional, en este caso, una municipal regional, para cumplir tengo que explicar al juez de manera justificada, ¿no? Bueno, y así por el estilo, ¿no? Entonces, les decía que además de la discusión sobre qué se puede hacer, cómo se puede sentenciar, también ha sido una cuestión preocupante, porque el tribunal tiene que saber que la sentencia no va a ser un adorno decorativo, ¿no? Que uno puede colgar en su pared diciendo, mira, qué bacán lo que el tribunal ha dicho, y no se va a cumplir. Se ha preocupado siempre por el cumplimiento, ¿no? Acá también hago un paréntesis, no aparece esto en este punto, es algo que debería aparecer quizá en el curso de Derecho Procesal, que es lo siguiente, ¿no? El tribunal peruano, durante el colegiado anterior, creó una comisión y luego un sistema de seguimiento de sentencias, en especial, no únicamente, estructurales, ¿no? Las sentencias que en efecto fueron objeto de seguimiento establecieron en su oportunidad estado de cosas inconstitucionales, ¿no? Hay un informe defensorial que da cuenta de si funcionó bien o mal, no diría que ahí hay claroscuros, pero lo cierto es que el nuevo colegiado consideró que no tenía suficiente habilitación legal, porque en efecto la ley no dice nada sobre esto, para poder continuar con esa comisión de y ha cambiado un poco la lógica a través de respuestas que también son atípicas, pero que no construyen una institucionalidad nueva o por fuera de la ley, ¿no? Que aparece esto, por ejemplo, en el caso Punchana. Si ustedes ponen caso Punchana, comunidad Punchana, distrito Punchana en realidad aparecerá ahí las sentencias que les comento, ¿no? También creo que está esto en la web, ¿no? Perdón, en los materiales de estar de repente. Mm, Ahí el tribunal ensaya la posibilidad de que la Defensoría del Pueblo se haga cargo, ¿no?, del seguimiento, implementación y coordinación con los órganos involucrados, una vez que el tribunal ya ha dictado medidas y hecho un diagnóstico preliminar sobre un estado de cosas inconstitucional, ¿no? Eso inicialmente había tenido frutos, ¿no? El año pasado yo escuchaba que se había viajado a Punchana y que en efecto se había generado un impacto positivo, ¿no? Pero claro, un estado de cosas inconstitucional regional, porque el caso no se refiere solamente al distrito de Punchana, sino a la región de Loreto, es más complejo, ¿no? Y eso seguramente sí va a requerir un poco más de demora. Si el juez de ejecución ve que esto no avanza, esto podría llegar, si es que los demandantes así lo proponen, de nuevo al tribunal en ejecución de sentencias, es decir, en apelación por salto, me parece que sería en este caso, ¿no? Todas estas son figuras, como les digo, que seguramente las van a ver en procesal. Imagino que depende un poco de qué profe les toca, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Bien, volviendo al tema de derechos fundamentales, les decía que lo que el tribunal ha consolidado es actualmente un examen para verificar el control de políticas públicas, es decir, para verificar si el Estado está cumpliendo con su parte cuando se trata de una política pública, típicamente en materia de derechos sociales, ¿no? Y el nombre que, digamos, se puede recuperar es este que dice test deferente o mínimo para el control con test deferente o mínimo, ¿no? Es un test deferente porque, como les comentaba, no es un test en el que el tribunal asume la última palabra o prescribe qué es lo que tiene que hacer el poder público, sino es un test que le da la oportunidad al poder público para que haga su parte, ¿no? Y también por eso es mínimo, ¿no? No es un test máximo que trata de evaluar los contenidos de lo que habría que hacer porque el derecho social así lo manda, sino establece una especie de checklist, ¿no?
de lo que el Estado le corresponde hacer para que cumpla con lo que el derecho, eh, que cumpla mínimamente con lo que el derecho viene aparejado, trae aparejado, ¿no? Bien, entonces hay varios casos, decía, está en la diapositiva también, que están vinculados con este tipo de examen. Está nueva ley universitaria, ya hablamos antes de la ley marco de aseguramiento universal en salud, reuso de material médico, bueno, en fin. Esto de atención médica oportuna es más reciente, sí. Y lo que se prevé en este tipo de exámenes es que eh, o sea, se prevé lo siguiente, ¿no? Que se verifique que no hay un déficit de existencia, es decir, que la política pública exista. Si la política pública no existe, entonces se declara fundada la demanda y se ordena de que simplemente se haga una política pública. Si la política pública sí existe, entonces se tiene que verificar lo siguiente, que esté ejecutada o no. De ejecutada, bacán, se pasa a lo siguiente, y si no está ejecutada, se ordena que se ejecute, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, todo lo que hemos comentado antes aparece acá, ¿no? Que existe la política pública, que se ejecute la política pública, que la política pública haya considerado diferentes aspectos del derecho fundamental, que lo haya considerado de manera suficiente, cada elemento, cada parte del derecho, que exista, ¿no? Un adecuado control a partir de estándares de verificación de que la política pública se haya implementado, eh, evaluación de impacto, decía su momento, y también que haya control por parte de la ciudadanía, ¿no? Que haya participación y control, ¿no? Era un poco lo que les comentaba, ¿no? En fin, esto era lo que faltaba hacer de la clase pasada, y ahora vamos a pasar a lo que toca la presente sesión. Creo que, o sea, no hemos avanzado mucho, pero podemos hacer una pausa, ¿no? Para no hacerla después. Así que son 6:48, hacemos una pausa y nos vemos a las 7, y de 7 a 8:15 terminamos, ¿de acuerdo? Ya. Espera, ¿qué digo acá? Entonces, sí, espérate, estoy en el tribunal, ¿no? Claro, es
Bien, ya estamos de vuelta. Allá, tengo que compartir la diapositiva un momentito. Uy, un momento se me cerró la... Mm, Ya, imagino que ya lo están viendo, así que empezamos una vez. Em, ya, les comentaba hace un momento que en efecto hay una problemática detrás de los derechos sociales que tienen que ver con su justiciabilidad. Yo acá estoy colocando el asunto de la eficacia y la exigibilidad, digamos que es un asunto que tiene que ver con lo anterior, porque lo anterior tenía que ver con la manera en la que los órganos judiciales pueden verificar si es que el gobierno ha cumplido o no con su deuda en materia de derechos prestacionales. Pero acá quería volver a este asunto que les comenté antes en torno a la eficacia y los umbrales de protección, ¿no? He comentado la semana pasada de que todo derecho fundamental, cualquiera, puede tener más de una estructura, ¿no? Decía, un derecho fundamental puede tener una posición de libertad, una posición de inviolabilidad, una posición de prestación, una potestad y así por el estilo, ¿no? Que pueden haber varias de ellas, ¿no? Entonces, en efecto, en los derechos sociales puede haber un contenido que tenga que ver con una estructura que requiere una protección inmediata. Por ejemplo, cuando pensamos en posiciones y pensamos en posiciones de libertad, es decir, no interferencia o de inviolabilidad, es decir, no ingresar en ese espacio consagrado, protegido por el derecho, estamos pensando en derechos que, como los derechos de libertad, requieren una atención inmediata, ¿no? Requieren dejar de interferir en el derecho, ¿no? Que tiene que ver con esto que yo les comentaba también la semana pasada, de los derechos que requieren una atención inmediata e incondicionada, ¿no? Entonces, en efecto, hay derechos sociales prestacionales que tienen un carácter progresivo y programático, se hacen poco a poco, se planifican a través de una política pública, se cumplen a mediano plazo, pero hay otros contenidos que son inmediatos, ¿no? Yo ponía el ejemplo, como pasó en el Perú, ¿no? Cuando se derrama petróleo en el mar, o si se derrama metales pesados en un río, o hay una contaminación nuclear por algún accidente en alguna planta en la ciudad, esto requiere una atención urgente, ¿no? Inmediata, y no programática o progresiva, ¿de acuerdo? Eh, Aparecen varios contenidos en los tratados internacionales que dan cuenta de este asunto, ¿no? Del desarrollo progresivo. La Constitución peruana, en su disposición final transitoria número 11, undécima, dice, las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o mayores gastos se aplican progresivamente, ¿no? Y como he comentado también antes en clase, los derechos que requieren gasto son todos los derechos fundamentales, ¿no? Y por tanto, no está diciendo que los derechos sociales solo sean los que se aplican progresivamente, ¿no? Lo que dicen es aquellos que exijan mayores gastos. Y claro, por una cuestión de la que ya hemos conversado, solemos pensar que los derechos costosos son básicamente, solamente, inicialmente, los derechos sociales fundamentales. Luego estaba esto que también comentamos rápidamente la semana pasada, de que el Estado no puede simplemente decir no tengo recursos para gastar, ¿no?
porque hay un mandato que aparece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana, que es el compromiso de los estados de implementar, ¿no? De lograr poco a poco que el derecho se cumpla, pero dice que el deber es de agotar los recursos hasta el máximo de lo que se disponga, ¿no? O en la medida de recursos disponibles. Por tanto, si yo estoy siendo evaluado, ¿no? A nivel internacional o a nivel nacional también podría ocurrir, ¿no? A nivel de un tribunal constitucional, por ejemplo, decía al gobierno que alega que no tiene recursos, yo tendría que analizar si es que a pesar de su alegación de que no hay recursos, en efecto ha agotado todos los recursos disponibles para poder cumplir con el derecho, ¿no? Y eso, como también todos comprendemos, no se verifica, ¿no? No es que el Estado eh, haya querido gastarlo todo para proteger los derechos sociales y se quedó sin recursos, ¿no? Los problemas son otro tipo, como todos sabemos, los recursos están allí y no se gastan bien, hay ineficiencia, hay corrupción, no hay capacidad de gasto, están almacenados en alguna parte, es un problema distinto, ¿no? Pero diría que el estándar es ese, ¿no? Luego, otra cuestión interesante que también estaba en la agenda, esto lo pusieron los asistentes, ¿no? En años previos, porque era parte de una discusión y yo decidí que estaba bien dejarlo, ¿no? Que es, en el caso peruano, como he comentado desde buen tiempo, se entiende que los derechos sociales son fundamentales, ¿no? Vamos a ver ahora que hay matices, ¿no? Tampoco ha sido tan inmediato, yo he comentado eso, ha sido parte de un proceso, ¿no? Es un proceso que hace poco también tuvo algunas repercusiones. Hace poco, digo, cuando yo empecé a dictar el curso, estábamos en un momento diferente del sistema interamericano al que estamos ahora, ¿no? El curso de fundamentales. Antes, la manera en la que la Corte Interamericana protegía los derechos sociales, que están mencionados, ¿no? En el artículo 26 de la Convención Americana, era de manera indirecta, ¿no? Porque los derechos sociales están vinculados, por ejemplo, con vida, con integridad, con libertad, ¿no? En el sentido de libertad individual. Entonces, en efecto, uno puede establecer un puente entre el derecho social y esa afectación que se va a generar en otros derechos que están de manera directa consagrados, reconocidos en la Convención Americana y en la jurisprudencia, ¿no? Entonces, había una protección indirecta, ¿no? Pero luego, con el caso Lagos del Campo versus Perú, que es un caso muy conocido, es que aparece en efecto la protección directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, también se suele incorporar, ¿no? Y a partir de ahí hay una seguidilla de sentencias que incorporan este contenido nuevo, que a partir del artículo 26 y otros más, ¿no? Se reconoce el deber de los estados de proteger directamente, de manera independiente, con un valor por sí mismo a los derechos sociales, ¿no? Ya comenté el tema de la justiciabilidad, ¿no? Es yo lo ponía acá porque es algo que decía, la semana pasada hablamos, ¿no? Lo acabamos de ver, así que no voy a hacer mayor referencia sobre ello, salvo en el tema de los umbrales de protección, que lo comenté muy escuetamente en la semana anterior, pero sí decía vale la pena mencionarlo mejor, ¿no? Les comentaba de que ya hay varios casos en los que efectivamente aparece este estándar, ¿no? Y el primer caso en el que esto ocurre es el que pueden ver ahí, es el caso de el caso sentencia 1470-2016 habeas corpus, que empieza como habeas corpus, pero luego se transforma en un proceso de amparo, ¿no? Es un caso en el que van a cerrar un comedor popular en Arequipa. Hay un tema de propiedad, de posesión incluso, ¿no? Es un bien de la beneficencia pública de Arequipa que había sido prestado a la municipalidad para que haga un comedor y tiene que devolvérselo y el programa entonces de comedor popular va a cerrar, ¿no? Y no se había previsto ninguna alternativa, una persona demanda para que, digamos, se proteja su derecho a la alimentación, ¿no? Entonces, hay varias cosas implicadas, ¿no? Una primera cosa tiene que ver con si el derecho a la alimentación es un derecho fundamental, no es un derecho que aparezca reconocido tal cual en la Constitución. Otra cuestión es si el habeas corpus puede proteger el derecho a la alimentación, que es un derecho de supervivencia, pero que no es la libertad personal, ¿no? Y en fin, hay varias cosas, decía, que se pueden discutir.
Al margen de lo que se pueda discutir, algo que el tribunal dice en este caso es que, en efecto, hay un ámbito de los derechos fundamentales en general, pero específicamente los sociales, que están vinculados con la supervivencia humana, ¿no? Si yo no garantizo esto, la persona se muere. Y este ámbito merece una protección inmediata e incondicional, ¿no? No requiere, por tanto, el análisis que llamábamos test de control de políticas públicas, sino requiere un análisis tipo ver si se ha cumplido o no con una regla, ¿no? La regla, el mandato es claro, es inmediato e incondicionado, se cumple de la forma todo o nada, como decíamos con respecto a las reglas frente a los principios. Recordarán ustedes, ¿no? Habrán visto también esto en otras clases, ¿no? Por tanto, el Estado debe cumplir sin chistar. Esta diferencia se ve, por ejemplo, les comentaba, en el caso Punchana, ¿no? El caso Punchana usa los umbrales de protección. El caso Punchana es una población, decía, que está en la capital de Iquitos, ¿no? Es un distrito es un distrito que se llama Punchana, que está al costado del el centro, ¿no? De la capital. Eh, y se había construido una especie de fosa en la que pasaba el desagüe, pero era simplemente tierra cavada, ¿no? O sea, un hueco, ¿no? Un hueco que se extendía por varios metros, pero que no había sido impermeabilizado, no estaba pasando por un tubo, no estaba tapado, simplemente era como una sequía, ¿no? Pero las aguas eran aguas residuales, aguas hervidas, desagüe, ¿no? Y se habían instalado, ¿no? Al costado de este canal, las personas, ¿no? Estaban viviendo ahí y no había agua. Pues vivían ahí, no había agua y a veces sacaban agua de ahí para poder tener agua, ¿no? Y no venía la basura. Las personas de casualidad, porque es un ducto grande, a veces caían ahí, ¿no? Entonces niños pequeños, ancianos, habían enfermado gravemente o muerto por haber caído ahí, ¿no? Es un problema de salud pública importante, ¿no? El olor ahí es nauseabundo, ¿no? En fin, el tribunal dice como mandato inmediato de que se impermeabilice eso, se tape, se recoja la basura el día siguiente, ¿no? O sea, eso no puede estar así un día más, ¿no? Entonces da un plazo mínimo para que haya una acción inmediata, ¿no? De tal manera que las personas no sigan cayendo al hueco, no se sigan muriendo, no se sigan enfermando y la basura sea recogida, ¿no? Y luego hay una cuestión que tiene que ver con el segundo umbral de protección, ¿no? Dice, el segundo umbral de protección, en este primer caso, el caso decía del comedor en Arequipa, dice, se refiere a los medios orientados a complementar y desarrollar este piso mínimo, ¿no? Se refiere a realizar de manera progresiva políticas programáticas e incrementar el nivel de bienestar social, ¿no? Eh, el autor que les comenté, me parece la semana pasada, que es David Vilchitz, que es quien propone esto, que es un sudafricano, decía en Sudáfrica, se ha trabajado esto del consumismo del sur global, propone este segundo umbral para maximizar el bienestar o el libre desarrollo de las personas, ¿no? Ese segundo umbral sí requiere políticas públicas, ¿no? Decía, para realizar un amplio espectro de propósitos, ¿no? Es lo que dice Vilchis, está citado también ahí por el tribunal, ¿no? Es decir, para que cada quien pueda pensar, diseñar un plan de vida y llevarlo a cabo, como vimos en otra clase cuando hablamos de libre desarrollo y bienestar, ¿no? Esos deberes vinculados con ese segundo umbral sí tienen, digamos, sí merecen una política pública, un presupuesto, tiene un carácter progresivo, está bien, ¿no? No se refiere a un mandato incondicional. Y por tanto, para verificar si se ha cumplido con el segundo umbral, esta explicación también aparece en Punchana, se utiliza ahora sí el test para el control de políticas públicas. Lo voy a decir ahora de manera más ordenada, ¿no? Cuando uno tiene un derecho social prestacional, uno puede tener obligaciones inmediatas e incondicionadas que a nivel del análisis operan como una regla, ¿no? Tengo que verificar si el Estado ha cumplido o no ha cumplido con ese mandato, decía que es un mandato en el que uno no puede poner excusas, que tiene que cumplirlo ahora o nunca, porque su forma es una forma tipo regla, es decir, se cumple de manera todo o nada. Y luego hay un segundo conjunto de mandatos vinculados con derechos sociales prestacionales que sí pueden esperar, ¿no?
porque requieren presupuesto, planificación, son progresivos, y para analizar si el Estado ha cumplido con su parte o no, analiza lo que hemos dicho hace un momento, una especie de test de razonabilidad, ¿no? Que hemos llamado el test de control de políticas públicas, el test deferente o test mínimo, ¿no? Que tiene que ver con verificar si el Estado hizo su parte para poder garantizar que el derecho se haya cumplido en toda su extensión. Por una razón, digamos, creo que cuestionable, equivocada, ¿no? Desacertada quizás, en la sentencia se coloca un tercer umbral que no se vuelve a utilizar luego. El tercer umbral dice que es un umbral que tiene que ver con lo que las personas quieren hacer, aunque no hay un deber por parte del Estado de cumplirlo, el Estado puede discrecionalmente dar ese plus para que las personas eh, desplieguen su libertad, ¿no? Alcancen un propósito que tiene que ver con sus preferencias personales o con sus deseos y ya no con una necesidad básica, ¿no? Esta diferencia aparece, por ejemplo, en la tesis esta de necesidades básicas que le hablé, ¿no? No es lo mismo atender una necesidad, un interés legítimo y un deseo o una preferencia, digamos que generalmente uno mismo se encarga de velar por ella, ¿no? El Estado puede complementar, acompañar, dar algo, ¿no? Dice, el Estado es libre de valorar la prioridad de la realización de ellos, ¿no? Bien, la pregunta acá es si es que cabe la posibilidad de entender como parte de un derecho algo que queda a merced de la discrecionalidad del Estado. Es decir, que el Estado puede o no puede hacer, ¿no? Forma parte de un derecho fundamental algo que no es un mandato, no es una obligación, sino es algo que queda a la voluntad del Estado, y la respuesta es no, porque como hemos dicho varias veces, un derecho fundamental puede ser traducido a una estructura, ¿no? Que contiene un titular, un obligado y un deber de fundamental. Entonces, un derecho siempre contiene un deber, si no, no es un derecho, es otra cosa diferente, que, digamos, no se puede exigir, ¿no? En este caso, en efecto, es como apelar a la buena voluntad del Estado, ¿no? Bueno, está bien si el Estado lo hace, ojalá lo hiciera, ¿no? Para que cada quien pueda, en efecto, lograr lo que quiere, lo que desea, lo que sueña, pero eso no es un derecho fundamental, ¿no? Es lo que alguna vez, acá no lo hemos conversado mucho, el año pasado me acuerdo de que varias cosas, digamos, salieron, pero una era la discusión en torno a el tema de la alimentación vegana, me parece, en el comedor, y me preguntaban si tenía que ver, por ejemplo, con un contenido exigible como el derecho a la alimentación, ¿no? Y yo decía que veía complicado ponerlo en el primer umbral porque no se refiere a una necesidad básica, tiene que ver más bien con una preferencia personal, una preferencia de carácter también ético, moral, importante, ¿no? No es para nada mi objeto minimizarlo, ni mucho menos, ¿no? Pero me parecía que era difícil vincularlo con una necesidad humana básica vinculada al primer umbral. Entonces, la discusión es si es un interés legítimo o es una preferencia, de tal manera que quede en el segundo umbral o en el tercer umbral, ¿no? Y ahí también lo conversábamos y bueno, habían diferentes puntos de vista, ¿no? Pero digamos, es algo que igual me parecía importante comentarlo, ¿no? Bien, avanzamos, perdón, y ahora sí vamos ya por los derechos concretos, ¿no? El primero que vamos a ver es el derecho a la salud. Y acá voy a hacer este análisis que les comenté que eh, fue parte de la historia del derecho constitucional, la jurisprudencia constitucional en sus orígenes, y que ahí quedó, ¿no? Que es el asunto de cómo se entendían los derechos sociales al principio, ¿no? He encontrado por otra cosa que estaba buscando, que alguna vez tocamos este tema con el taller de Derecho Constitucional, ¿no? Y les voy a compartir, creo, la discusión no, el análisis que hicimos en ese momento, que tenía que ver con la eficacia de los derechos. Bueno, lo cierto es que en una primera parte, para no irme por las ramas,
en una primera parte, al inicio de la historia del derecho constitucional peruano, de los derechos fundamentales, mejor dicho, de la implementación de derechos fundamentales, con esta constitución, hubo la duda sobre si los derechos sociales eran genuinamente fundamentales o no. ¿Por qué? Porque como lo hemos comentado en la primera parte del curso, el capítulo que se llama Derechos Fundamentales es el capítulo 1 de los derechos fundamentales, y el capítulo 2 se llama de los derechos sociales, y el capítulo siguiente de los derechos políticos. Entonces, claro, parece que los fundamentales son el primer capítulo, ¿no? Y a partir de esta afirmación, se quiso, ¿no? Construir que la fundamentalidad de los sociales tenía que estar vinculada con algunos bienes protegidos en el primer capítulo, ¿no? Entonces se hizo lo que se hizo, decía, hace unos años atrás, con el tema de la Corte Interamericana, ¿no? Que se vinculaba los derechos sociales con otros bienes, por ejemplo, dignidad, vida, integridad, con la finalidad de poder construir su fundamentalidad, ¿no? Entonces, hay varias sentencias que dicen eso, ¿no? Luego se reconoce al derecho a la salud como un derecho autónomo, que no requiere vincularse con otro derecho fundamental para tener valor y para ser protegido de manera intensa, ¿no? A pesar de eso, igual se entiende que hay una interrelación entre los derechos, ¿no? O sea, es evidente, ¿no? Pero ya no es que la protección es en la medida en que se vincula con otro bien, sino tiene una protección claramente autónoma, ¿no? Eh, en fin, ¿no? Esto es lo que pasó al principio, ¿no? Ya decía contemporáneamente, no se requiere ese tipo de vinculación, sino es que su tutela es plena, se considera un derecho autónomo y su protección es independiente de la ocurrencia de cualquier otra situación que inmiscuya otros bienes, ¿no? Eh, y acá aparece ya el contenido protegido del derecho a la salud, ¿no? Lo que dice el artículo 7 es, todos tienen el derecho a la protección de la salud y del medio familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa, ¿no? Entonces, y acá hay algo por separar, que también es algo que yo creo que les dejé en esta lectura sobre el derecho a la vida, ¿no? Que es la diferencia entre el objeto protegido, que es la salud, y el derecho a la salud, ¿no? El tribunal ha dicho que la salud puede ser considerada como el funcionamiento armónico del organismo, ¿no? Tanto en su aspecto fisiológico, físico, ¿no? Corpóreo, como en su aspecto psicológico, ¿no? Eh, eh, dice, como tal, es una condición indispensable para el desarrollo individual y también social, ¿no? En fin. Entonces, la salud es el gozo del normal desarrollo funcional, es decir, que funcionemos de manera armónica, ¿no? De manera adecuada. Y esa manera de vivir adecuadamente, funcionalmente, es una vida propiamente humana, ¿no? Eh, no tiene que ver con la ausencia de enfermedades, sino tiene que ver con incluso la posibilidad de, mejor dicho, no es que la salud es no estoy enfermo, ¿no? Sino es que la posibilidad de maximizar, optimizar, realizarnos de mejor manera, funcionar de la manera mejor que se pueda, es también un deber vinculado con el derecho a la salud, ¿no? Ahora, dice la plenitud, ¿no? La plenitud de nuestras facultades psíquicas y físicas, ¿no? Ahora, ¿qué contiene el derecho a la salud, ¿no? El derecho a la salud, también les he dicho eso de manera inicial la semana pasada, ¿no? Para pensar en qué es lo que requiere un derecho social prestacional, hay varias categorías que se suelen emplear, ¿no? Decía, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad. En efecto, son estándares que permiten evaluar la prestación que el Estado brinda en materia de salud, ¿no? Acá el Tribunal Peruano varias veces ha tomado en cuenta lo que son las observaciones generales en materia de salud, que lo comentamos la semana pasada y también ahora al principio de la clase. Las observaciones generales son en realidad del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, ¿no? Y estas observaciones generales establecen algunas obligaciones mínimas, ¿no? Acá, no sé por qué razón, la gente que ha hecho esta sentencia es competente, pero creo que puede haber sido el corrector, no sé quién ha puesto Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, ¿no? Que no está bien. Eso es el ECOSOC,
es un órgano diferente al comité, ¿no? Pero en fin, en todo caso les digo que es el comité. Ella aparece en los estándares vinculados con el derecho a la salud, ¿no? Disponibilidad, es decir, que sea un servicio disponible. Ah, acá no he mencionado esto, creo, ¿no? No, acá está acá. Ah, no está. ¿Qué pasó? ¿Se voló? No. Bueno, ya. Ah, acá está, como servicio público. Esta parte es importante. El título eh, se ha pasado, pero no lo he mencionado. El tribunal tiene jurisprudencia donde dice, el derecho a la salud es un derecho subjetivo y también es un servicio público, ¿no? Es un deber del Estado objetivo, ¿no? Tiene que brindar un servicio público en algunas condiciones, ¿no? En condiciones de, decía, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Entonces, un derecho y a la vez es un servicio público, ¿no? Como también otros más, ¿no? Como educación, por ejemplo. Accesibilidad, o sea, disponibilidad significa de que en efecto haya cantidad para que las personas puedan acceder, ¿no? La accesibilidad tiene que ver con que cada persona pueda efectivamente ser usuaria, beneficiaria del servicio, ¿no? Por ejemplo, que no haya discriminación, o sea, que alguien sea discriminado de tal manera que sea excluido del sistema, ¿no? Accesibilidad física, ¿no? ¿Dónde están los lugares para poder llegar a él, ¿no? O incluso el tema de la accesibilidad cuando pensamos en una persona que no puede caminar, por ejemplo, ¿no? Tiene alguna discapacidad física, tiene que ser un lugar accesible físicamente también, ¿no? Accesibilidad económica, ¿no? Que tiene que ver, como les comentaba antes, el sistema de salud estaba, pero tenía una barrera de ingreso que era la barrera económica, ¿no? Y acceso a la información, en fin. Aceptabilidad es que los establecimientos deben ser respetuosos, decía, de las personas de tal manera que lo que se brinda sea algo pertinente, aceptable para la comunidad, ¿no? Y esto tiene que ver con diferentes cuestiones, ¿no? La cuestión que a mí me llama más la atención es la pertinencia cultural, ¿no? Dice ahí culturalmente apropiado. Eh, yo he aprendido, por ejemplo, con mi esposa, porque es algo que yo antes no me lo preguntaba, está mal, pero era así. Nosotros queríamos tener un parto natural, ¿no? Y claro, generalmente el parto, como lo hemos comentado en clases, medicalizado, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo no? O sea, me parece que una cuestión mínima es que todo parto debe tener un acompañamiento por parte del personal médico, ¿no? Y claro, y la pregunta, ¿y cómo era el parto antes, no? ¿Cómo es el parto en la sierra, por ejemplo? Que en efecto las personas están muy lejos, muchas veces. Ustedes seguramente han visto Winnie Pacha, ¿no? Estas películas nuevas que se ubican en los Andes y en efecto no es fácil llegar a una clínica, a un hospital, no hay clínicas además, ¿no? A una posta, ¿no? Uno da luz en su casa, ¿no? ¿Y cómo da luz uno? Una, ¿no? En este caso. Entonces uno hace uso de la fuerza de gravedad y uno da luz parada para generar, liberar la tensión del dolor de parto, se amarra, ¿no? En unas telas colgadas a una viga y jala y puja hacia abajo. En efecto, esa forma de enfocar, ¿no? Y esto podría ser perfectamente replicado porque es una cuestión natural en las clínicas, en las postas, en los hospitales, donde la forma en la que uno da luz es esa, ¿no? Entonces, la pertinencia cultural significa la aceptabilidad, ¿no? Significa tomar en cuenta esas variantes, particularidades de cada comunidad para poder brindar el servicio, ¿no? Si no, no funciona. Y calidad, ¿no? Calidad es algo que ya conocemos bien, ¿no? Bien, el derecho al trabajo es un derecho con peculiaridades, ¿no? Cuando pensamos en derecho al trabajo, casi siempre pensamos en una relación laboral, pero claro, eso no es el derecho prestacional. En realidad, el derecho al trabajo, como derecho prestacional, se refiere al deber del Estado de tratar de que las personas tengan empleo, ¿de acuerdo? Siempre ha sido un problema importante para el Estado que las personas con edad para trabajar no accedan al empleo porque el empleo asegura la posibilidad de subsistir, ¿no? Y de mantener antes a la familia, por ejemplo, ¿no? Era un poco la lógica de asegurar el pleno empleo. Y luego también aparecen otras prestaciones vinculadas con la regulación,
como el empleo en condiciones salubres, con algunos mínimos, legislación que protege frente a contingencias en el empleo, accidentes de trabajo, eh, descanso remunerado y así por el estilo, ¿no? Aparecen, o supervisión con respecto de los derechos laborales en el centro de trabajo, ahora con SUNAFIL, por ejemplo, ¿no? Decía, aparecen diferentes elementos que sí requieren que el Estado haga algo, ¿no? Y ya el asunto, digamos, del contrato individual de trabajo y otras cuestiones importantes que se pueden analizar individualmente, forman parte también de otro ámbito del derecho de trabajo, ¿no? Es decir, por más que pensemos siempre que el derecho de trabajo es un trabajador frente al empleador para que no sea despedido, el Estado que está detrás tiene un montón también de cargas vinculadas con el derecho al trabajo. Entonces decía, fomentar el empleo, remuneración equitativa y suficiente, ¿no? ¿Cuál es la suficiencia de la remuneración? Es un asunto debatido siempre. Eh, Hay una forma de fijar, ¿no?, la remuneración mínima vital en el país que requiere de la intervención de trabajadores y empleadores, finalmente el Estado decide. Hay que ver también el nivel de productividad del país, porque en efecto, si yo subo mucho el sueldo mínimo y la productividad es poca, esto va a generar despidos o inflación y más desempleo, ¿no? Recesión. Entonces, es un asunto complejo, ¿no? Es un asunto complejo y además también si yo, o sea, quisiera, ¿no?, que todos ganen el sueldo mínimo por lo menos, pero esto es difícil en un país con una enorme informalidad como es el caso del Perú. Si yo de sopetón aumento el sueldo mínimo, seguramente voy a lograr el efecto contrario. En vez de que más personas formalicen y les vaya bien con un sueldo mínimo, muchas personas que ganan el sueldo mínimo podrían ser despedidas y varias no accederían no digo que sea lo correcto o lo justo, ¿no? Digo que es el análisis económico que está detrás de una medida que busque, sin tomar en cuenta todos los factores, subir un número, ¿no? Es más complejo que subir un número solamente, ¿no? Es más complejo que la voluntad de querer que todos ganen más, ¿no? Eso requiere hilar más fino, ¿no? Igual el tema de la jornada máxima de trabajo remunerado, hay varias tendencias comparadas que permiten verificar, ¿no?, de que uno trabajando, no, teniendo una jornada oficial más corta, puede lograr la misma o mayor efectividad, ¿no? También está el derecho a la desconexión digital, que es un derecho, digamos, que ya forma parte, porque está eso en varias jurisprudencias, y ya típicamente ese derecho, del derecho al trabajo. Eh, en fin, al no ser despedido de manera arbitraria, frente al despido arbitrario hay una protección, dice efectiva, una adecuada protección, dice la Constitución. Inicialmente, esa adecuada protección está a cargo del legislador, ¿de acuerdo? El legislador había previsto como única protección adecuada frente al despido la indemnización. Luego el tribunal, en el caso Telefónica, me parece, incorpora la posibilidad de que si uno va al amparo, sea repuesto en el trabajo, ¿no? Como el amparo tiene un efecto restitutorio y no indemnizatorio, y es un derecho fundamental del trabajo, entonces se incorpora ese contenido nuevo y luego esto implicará más adelante una modificación en la ley. Es decir, es una modificación que surge a partir de que el tribunal dice de que el despido, la adecuada protección frente al despido arbitrario no puede reducirse únicamente a la indemnización, porque sumas y restas no es una adecuada protección, y menos aún si yo vengo al amparo a pedir protección, ¿de acuerdo? La libertad de trabajo, ya lo hemos comentado cuando hemos visto libre desarrollo, se refiere a la posibilidad de que un individuo persiga, haga lo que quiera realizar como empleo, ¿no? Y luego también hay derechos colectivos que también están reconocidos en la Constitución, libertad sindical, negociación colectiva, derecho a la huelga, que no vamos a desarrollar, digamos, porque son cosas que seguramente ustedes más o menos conocen de oídas, pero habrá un curso que es el curso de Derecho Laboral Colectivo, en el que, digamos, van a ver esto con mayor amplitud, ¿no? Eh, Luego está el derecho a la educación. El derecho a la educación también tiene algunos contenidos que aparecen mencionados de manera directa en la Constitución, ¿no? Decía, cuando pensamos en la educación, también estamos pensando en un derecho individual
por tanto, en una relación educativa entre una familia y un colegio, ¿no? Eh, pero luego también pensamos en un derecho prestacional, ¿no? Cómo el Estado protege esa relación entre una familia y un colegio y cómo el Estado fomenta en general la educación, un sistema educativo con los estándares que he comentado antes, ¿no? De calidad, accesible, disponible, ¿no? Todos son estándares que también se requieren en la educación pensada como servicio público, ¿no? Bien, lo que dice la Constitución decía es un derecho a no ser privado arbitrariamente de la relación educativa que aparece en la jurisprudencia del tribunal, ¿no? Eso es un derecho de inmunidad, ¿no? Eso no aparecía antes como parte del contenido protegido, pero, digamos, el tribunal varias veces dijo que nadie puede ser expulsado del colegio, ojo, antes que había, ¿no? Creo que ya no hay ahora, porque el tribunal lo ha proscrito y la regulación que acompañe ese cambio jurisprudencial también lo dice hoy día con claridad, ¿no? Nadie puede ser sacado del aula, sometido a tratamiento vergonzante, ser retirado y mandado a su casa, ¿no? Que es lo que antes pasaba, en mi época pasaba eso, ¿no? Si alguien tiene una deuda de estudio, una deuda en un colegio, eh, uno termina de estudiar, rinde sus evaluaciones, que también lo pasaba antes, ¿no? Puedes seguir estudiando, pero no das examen, ¿no? Terminas el año y te condicionan la matrícula para poder continuar con tu relación educativa si no pagas, ¿no? Porque en efecto, cuando se trata de un colegio particular, claro, ellos tienen un giro de negocio, ¿no? También te pueden hacer que firmes una letra, por ejemplo, no sé, pero lo cierto es que tú tienes que atender el asunto económico como un asunto económico realmente, sin interferir en la relación educativa, ¿no? A escoger el centro educativo, que es básicamente un derecho de los padres, ¿no? A participar del proceso educativo, también dice la Constitución, la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en mi caso, lo he comentado también varias veces, eh, las condiciones, los derechos que se deben respetar en la relación educativa, en la Constitución se habla de identidad y de buen trato, también está el asunto de la gratuidad, ¿no? Hace poco el tema, de nuevo, ha saltado a la palestra por el asunto de los cobros que se querían implementar para, en el caso de la segunda carrera, me parece, ¿no? Y claro, eso aparece en la ley, ¿no? Pero diría que también valdría la pena que se discutiera en su momento si esto acaso es parte de un derecho fundamental, ¿no? Sea un derecho fundamental de que la educación universitaria siempre sea gratuita, ¿no? Y ahí está el tema de rendimiento, tienes que tener buenas notas, y necesidad, ¿no? Si tú necesitas educarte gratuitamente, en efecto, está bien que no te cobren, pero si puedes pagar, y ahí viene acá el asunto puntilloso, ¿no? De a quién se le podría cobrar, ¿no? Y claro, esto podría terminar haciendo de que, en efecto, una medida orientada a unas pocas personas puede expandirse y genera temor, ¿no? Temores creo que legítimos por parte de los universitarios, ¿no? Pero diría que es un asunto que no se ha discutido suficientemente, ¿no? Simplemente, de una parte es la propuesta de cobrar, y de otra parte es no se puede pagar en ningún caso, ¿no? Y diría de que la Constitución no acoge de manera clara ningún extremo, ¿no? Dice rendimiento y necesidad para que la educación universitaria sea gratuita, ¿no? Y no creo que eso vaya a cambiar tampoco, ¿no? Como mandato constitucional, digo, me parece sensato, ¿no? Que sea así. También es cierto es que hay varios condicionantes que pueden hacer que una persona que esté estudiando en la universidad no rinda como quisiera, ¿no? Y también, lamentablemente, en nuestro país pareciera de que hay una especie de promesa de salir de la pobreza a partir de la universidad, ¿no? Como que es lo único que va a hacer de que en efecto nos cambie la vida, ¿no? Y tampoco es así, ¿no? En otras partes del mundo, en Europa, por ejemplo, donde la educación universitaria tiene unas condiciones adecuadas, una inversión importante por parte del Estado, ¿no? Hay recursos.
La universidad no es para todos, ¿no? En efecto, hay un examen, en algunos casos, como en Alemania, incluso esto es más exigente desde antes, ¿no? Desde el colegio. Entonces, diría que en efecto vale la pena pensar esto de manera más profunda, ¿no? Y hay modelos también, ¿no? El modelo argentino, por ejemplo, es mucho más abierto, ¿no? Cualquiera puede hacer la universidad prácticamente y luego ya la universidad va eh, calificando, ¿no? Y en la práctica hay algunos que se quedan, otros que se van, ¿no? Pero en efecto no se contempla qué pasa con las personas que no pueden estudiar, ¿no? Y diría, claro, si las personas no pueden estudiar es difícil que terminen una carrera ya por temas objetivos, ¿no? Pero decía que es un asunto eh, que se reclama sin discutir, ¿no? Yo creo que en efecto vale la pena discutir todos los bemoles, ¿no? Eh, Luego está también el aseguramiento de algunos contenidos educativos. Esto está bien, obviamente, ¿no? Porque hay algunos contenidos como humanidades, ciencia técnica, artes. Y luego, alguna vez seguramente ustedes han visto que ha habido una discusión sobre algunos contenidos vinculados con la educación sexual integral, ¿no? Que así fueron afectadas por un movimiento conservador, pero que en la Corte Suprema, pues, primero a nivel de sala y luego en la Corte Suprema, fue desestimado, ¿no? Porque en efecto, por una parte es una competencia de los colegios y por otra parte es un contenido que tiene que ver con derechos, ¿no? Por tanto, no puedes, no puedes prescindir de él, ¿no? Pero en fin, en todo caso, fue en un momento un asunto sometido a la jurisdicción, ¿no? Bueno, fomentar la educación bilingüe y cultural también creo que es algo que se entiende bien, ¿no? Una vez más aparecen algunas características del servicio público, disponibilidad, es decir, que hay estructuras, perdón, colegios, ¿no? Infraestructura educativa, que estén equipadas, que funcionen bien, que haya luz, agua, desagüe, sabemos de que no siempre es así, accesibilidad, ¿no? De nuevo, material, física y también económica, de tal manera que se asegure que las personas puedan ir a estudiar. De nada me sirve tener un montón de colegios si están inaccesibles, ¿no? Eh, por ejemplo, hay varios tipos de accesibilidad que podemos resaltar, ¿no? Ahí está, bueno, ya la observación general para que la revisen, pero uno es el caso de las hermanas Ciesa, ¿no? Se ponen cada hermana Ciesa TC, va a aparecer, eran dos chicas, hermanas, que eran adultas ya, y que estaban asistiendo a un colegio que estaba cerca a su casa, ¿no? Pero la educación regular es una educación para menores de edad. Si tú eres mayor de edad, tienes que ir a un colegio especial, que le llamaban antes la nocturna, ¿no? Y ese colegio estaba, creo que a 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, tenía que tomar un peque y luego caminar, ¿no? Era una cosa difícil de llegar ahí y por tanto había un problema de accesibilidad, ¿no? Entonces, en efecto, hay casos así, ¿no? Hay casos así, ya uno no está especulando, existen, ¿no? Y lo otro fue con la pandemia, ¿no? Estudiar virtualmente, y seguramente a usted les ha tocado esto de alguna manera, requería tener internet, una computadora, porque era difícil seguir la clase o poder tipear un trabajo en un celular, pero no todos tienen, ¿no? Una computadora. Antes el colegio era básicamente el cuaderno, era físico, no era digital, ¿no? O una impresora, ¿no? Para poderle tomar foto a tarea y pasarla por WhatsApp, que es lo que hacían en varios colegios públicos, se requería una accesibilidad que las personas no tienen. Entonces, en efecto, hay dos ejemplos, ¿no? En los que no hay accesibilidad en el ámbito educativo, ¿no? Igual la aceptabilidad, ¿no? Dictar en castellano para una población quechohablante, poner ejemplos citadinos, ejemplos de personas con una realidad impertinente para las personas que están siendo objeto, digamos, son alumnos, también está mal, ¿no? Entonces, en efecto, lo que hay es un acondicionamiento de las currículas, los contenidos educativos, tomando en cuenta las diferentes realidades, ¿no? Entonces ya no pongo ejemplos, no sé, pues de capibaras, sino pongo ejemplos vinculados con algo local, ¿no? Porque claro, acá todos están con chistes de capibara y esto, o los, no sé, ¿qué será? Los, ¿cómo se llama? Brain rots, ¿no? Los brain rots. Y claro, para un profesor de un colegio citadino con pleno acceso a internet, tiene sentido, ¿no?
o popurrí, no sé, esas cosas que los chibolos ven ahora, ¿no? Pero no tiene que ver eso, obviamente, con la pertinencia de alguien que no tiene ni idea qué es, ¿no? Si yo pongo eso en un libro y reparto el libro tal cual a todas partes, claro, hablo de Netflix, por ejemplo, ¿no? Si no tengo internet, no sé qué es Netflix, ¿no? Entonces, en efecto, a eso me refiero con la pertinencia, ¿no? Y la adaptabilidad, en efecto, tiene que ser contenidos y un servicio que se pueda, flexible, ¿no? Que se pueda adaptar, que se pueda adecuar a los diferentes entornos, ¿no? Luego está el derecho a la seguridad social. Yo les comentaba que seguridad social es más que salud, es más que una pensión, pero en el caso peruano, ¿no? Lamentablemente por el desarrollo constitucional y legal, un poco es como lo miramos, ¿no? Es salud y pensión, ¿no? El artículo 10 dice, el Estado reconoce el derecho universal y progresivo, ¿no? Ahí está la parte progresiva de manera explícita, de toda persona a la seguridad social, no dice más, para su protección frente a contingencias que la ley precisa, ¿no? Y elevación de su calidad de vida. ¿Qué contingencias? En el caso del SIDA peruano, las contingencias son de salud, por ejemplo, de salud, y de jubilación, es decir, una pensión de jubilación, ¿no? Como les comentaba en otras partes del mundo, esas contingencias de la vida pueden ser otras, ¿no? Maternidad, que en el caso peruano, salud te da una cobertura, una cierta cobertura de maternidad, pero también puede ser desempleo, por ejemplo, puede ser orfandad, puede ser vejez, puede ser un accidente, qué sé yo, o sea, hay varias situaciones, contingencias, dice, de la vida que merecerían, ¿no? Una atención eh, a partir del derecho a la seguridad social, ¿no? En el caso, bueno, el caso más emblemático cuando uno habla de seguridad social es el caso previsional, ¿no? El caso de la pensión. Y lo que el tribunal ha dicho es que en efecto lo que se debe asegurar básicamente es la pensión mínima. De hecho que cuando hemos visto en la clase de la segunda unidad del contenido esencial de los derechos, esos círculos concéntricos que parecían como un huevo duro, ¿no? En esa clase lo que vimos era el contenido del derecho a la pensión. Y lo que aparece en el centro, que es el núcleo duro, el contenido esencial del derecho, decía, libre acceso a la pensión, es decir, si tengo derecho a la pensión, no me pueden impedir que acceda a ella. Pensión mínima vital, que es lo mínimo que debe ganar una persona que recibe una pensión para asegurar su supervivencia, y luego la no privación arbitraria. Si ya tengo una pensión, no me la pueden suspender o quitar sin que haya una adecuada justificación. Tiene todo esto matices, ¿no? En la jurisprudencia del tribunal, pero básicamente es esto. Y luego aparecen otros contenidos, ¿no? Por ejemplo, reajuste pensionario, la posibilidad de que la pensión pueda ir mejorando, ¿no? Tomando en cuenta la inflación, por ejemplo, o algún tipo de necesidad que surja. El tope pensionario, que también es un asunto, se habían generado varias injusticias en el sistema, ¿no? Algunas personas ganaban una pensión muy elevada frente a otras que ganaban poco cuando era un fondo común, ¿no? Todo el sistema era público en ese momento. Entonces, se puso un tope a la pensión, ¿no? Pensiones de viudez y de orfandad, ¿no? Y las pensiones de los padres también, que inicialmente no es el derecho que una misma persona genera a recibir una pensión de jubilación, de hecho que no es de jubilación esa pensión, pero se entiende de que en efecto estas personas, la viuda, el hijo, el padre, pueden también estar en una situación contingente en la que se requiera que accedan a una pensión, ¿no? Mm, Con respecto a la pensión mínima, surgió algo interesante, diría, ¿no? Preocupante también. El tribunal en algún momento, cuando emitió la sentencia sobre pensión mínima, dijo que ese es 415 soles, ¿no? Porque esa pensión mínima eh, es lo que permite que la persona tiene carácter alimentario, ¿no? La persona sobreviva. Y en ese momento, 415 también era más o menos lo que era el sueldo mínimo, ¿no? Que tenía sentido que sea algo homologable, ¿no? Pero con el tiempo la pensión mínima ha cambiado y también cambia, perdón, el sueldo mínimo ha cambiado y también el mínimo vital cambia. Entonces, en alguna oportunidad, una sentencia de segunda instancia dijo, bueno,
el criterio que usó el tribunal para fijar 415 como pensión mínima y por tanto para que proceda el amparo era el mínimo vital, ¿no? Pero ese mínimo vital se ha movido y por tanto ya no puedo considerar de que el mínimo para que proceda el amparo, o sea, el tope para que proceda el amparo es 415, sino 750, por ejemplo, ¿no? Que es el nuevo mínimo vital. Y cuando el caso llega al tribunal, dice no, yo he dicho 415. Yo no he dicho, en general, actualízalo, nada. Yo he dicho 415 y ahí me cierro, ¿no? Es un poco raro porque, si en efecto, la idea de poner un número era que las personas que están en una situación en la que su supervivencia está en riesgo puedan acceder al amparo, no parecía que era una buena medida el quedarse en el número, ¿no? Pero, en fin, pasó eso en alguna ocasión, ¿no? Bien, ahora tenemos el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación, como la vivienda, no aparece de manera expresa en esta Constitución, sí aparecían en la Constitución 79, ¿no? Pero no importa eso porque finalmente, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, aparece en el ámbito internacional, ¿no? Y tenemos varias formas de poder reconocer este derecho como derecho fundamental. En primer lugar, aparece el artículo 3, ¿no? Lo vamos a ver en la última clase, o la penúltima, si hay tiempo para más, pero lo que decimos es que el artículo 3 dice que, aunque no sean reconocidos expresamente, pueden ser considerados como fundamentales los derechos análogos, ¿no? Hay un artículo del profesor sanmarquino también, Luis Sáenz, que explica, ¿no? De que no hay una claridad de cuáles serían los análogos, pero uno puede perfectamente tener como análogos los derechos humanos, son como los fundamentales, ¿no? Por tanto, por ahí los derechos humanos reconocidos en tratados son derechos homólogos a los fundamentales y por ahí pueden ingresar con base en el artículo 3, ¿no? Lo otro es que el artículo 55 dicen que los tratados internacionales forman parte del derecho interno y la cuarta disposición final transitoria dicen que los derechos fundamentales se interpretan de conformidad con los derechos internacionales, los derechos humanos, ¿no? Por tanto, por diferentes razones, en efecto, lo que está reconocido fuera como un derecho humano puede ser, con varios argumentos, entendido como un derecho fundamental que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Decía, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, establecen incluso, perdón, establece también el derecho a la alimentación como parte de los derechos fundamentales, ¿no? En el caso que les comenté en su momento, del comedor que lo cierran y hay umbrales de protección, también aparece, les comentaba, el derecho a la alimentación como un derecho fundamental, por tanto, en efecto, es un derecho fundamental, ¿no? Y acá el derecho a la alimentación se asegura de varias. Y una forma vital tiene que ver, en efecto, con programas de asistencia para personas que no tienen cómo alimentarse, ¿no? Entonces, que hayan programas adecuados, que haya alimento disponible, de calidad, es importante, ¿no? Diría, todo esto es como evidente, está ahí. Y de nuevo, ¿no? Una parte interesante es eh, la pertinencia, de nuevo, ¿no? No es lo mismo alimentarse en la costa, en la sierra, en la selva, y esto tiene que ver también con el tipo de alimento que vamos a repartir, ¿no? Además del drama que existe en el país por lo de Caliwarma y el daño que se le ha hecho a los niños en otras partes, ¿no? El nivel de corrupción también que está detrás, es un asunto complejo, ¿no? Pero en efecto es un deber del Estado que debe ser cumplido en términos de calidad, ¿no? Y en términos de pertinencia también, que es a veces lo que falta, ¿no? En otros países, por ejemplo, hay sequías, eso pasa en la India, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esta película, era un niño que estaba buscando crear una máquina para que lloviera, o para recuperar el agua del ambiente, ¿no? Porque viene sequía, ¿no? Y lo que ocurre, me estoy confundiendo. Bueno, lo que ocurre en la India
es que hay sequías grandes y se juntan granos, ¿no? Y en época de falta de comida, se reparten los granos, ¿no? Hay un también famoso caso sobre garantía alimentaria, sí, en efecto. Pero no me acuerdo ahora si el niño que domó el viento es de una sequía en África, que puede serlo, o es decía ¿cómo se llama? La sequía que genera estrés alimentario en India, que son diferentes sequías, ¿no? Claro, creo que ese es de África, ¿no? Ahora que lo recuerdo un poco la película. Estoy pensando son dos películas diferentes, ¿no? Bien. Decía que cuando hay estrés alimentario, entonces el Estado tiene que repartir granos. Hay el deber del Estado de acumular granos para repartirlos luego a la población cuando no hay recursos, ¿no? Ya me acordaré cómo se llama esta película de... Y luego ya estamos terminando. Como decía, los DESC son derechos económicos, sociales y culturales. Típicamente hablamos de derechos prestacionales. Tenemos el derecho a un ambiente adecuado, ¿no? El derecho a un ambiente adecuado es esa DESC A, ¿no? Eh, el derecho a un ambiente es un derecho más bien nuevo, pero que aparece ya en la Constitución y aparece también en los tratados, y hay también observaciones generales en torno a los derechos, ¿no? Que vale la pena decir un poco más, ¿no? Ahora, no vamos a decir todo lo que quisiéramos decir. Yo creo que hay otros cursos en los que ya está discutiendo sobre los derechos de la naturaleza, por ejemplo, que es un asunto de gran actualidad. Y yo no me voy a referir a ello porque, en efecto, sí hay un derecho líquido a un ambiente adecuado que parte de una perspectiva antropocéntrica, ¿no? Se protege el ambiente porque es valioso para las personas y no una perspectiva ecocéntrica que reconozca que el mantenimiento del ambiente, que el respeto a la naturaleza es valioso por sí mismo, ¿no? También hay sentencias del tribunal que hacen referencia a esta perspectiva, ¿no? Eh, no recuerdo ahora el caso, pero no es el caso Punchana. Pero decía, no es objeto de esta clase, no es objeto de mi curso. Van a haber seguramente más adelante cursos en los que cuando uno mira humanos y... ¿cuál era el electivo? Pueblos indígenas puede ser. En mi época había eso como electivo, ¿no? Tienden, en efecto, a mirar a la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? Que es, decía, una cuestión que está siendo discutida y que ya ha sido aceptada no solamente por jurisdicción, de acuerdo, Río Marañón, con jurisdicción latinoamericana, sino también en otras partes. Entonces, hay una discusión eso, ¿no? Y cómo se protegen, ¿no? ¿Y cuál sería el fundamento de esa titularidad? Digo, no es objeto de este curso, simplemente lo dejo como algo que está en plena discusión. Lo que sí diríamos es que la Constitución prevé el derecho a gozar, a que los humanos gocen de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida, ¿no? En sí, para ellos, ¿no? Y hay varias regulaciones que yo diría que no cierran la posibilidad de reconocer que la naturaleza es algo valioso en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, el artículo 66 hace referencia a los recursos naturales como patrimonio de la nación, es decir, como algo que debe ser protegido de manera objetiva, ¿no? El Estado es soberano en su aprovechamiento, dice, ¿no? El Estado determina la política del ambiente, por tanto es un derecho que requiere desarrollo legal, promueve el uso sostenible de recursos naturales, igual hay una referencia a la protección de los recursos. El Estado está obligado a promover la diversidad biológica, ¿no? De nuevo, parecería de que la diversidad biológica es un bien en sí mismo, ¿no? Y de las áreas naturales protegidas, ¿no? Hay una protección de las áreas naturales, que eso sí no tiene que ver con los seres humanos o la explotación adecuada, ¿no? Uno puede por ahí construir seguramente una relación de por qué al ser humano le privilegia, le favorece que hayan áreas naturales protegidas, pero uno también podría encontrar una lectura diferente, ¿no? En fin.
Hay varias sentencias que se refieren ya de manera detallada al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Eh, y lo que dicen estas sentencias básicamente es que en efecto debe haber una interrelación adecuada, sana, natural, armónica con el ambiente, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? Y a beneficiarnos también de ese ambiente sano, ¿no? A disfrutarlo, es lo que dice la jurisprudencia, ¿no? Luego también a que el ambiente sea protegido, sea mantenido en esas condiciones, para que estos puedan ser disfrutados por nosotros y también por las generaciones futuras, ¿no? Y se pone un especial énfasis en las actividades que pueden terminar perjudicando, ¿no? El ambiente, ¿no? Por ejemplo, la actividad extractiva, la actividad industrial, las que generan deforestación, las que impliquen un uso del agua. Todo esto eh, plantea una carga especial eh, para los individuos que puedan generar un daño, una amenaza al ambiente, ¿no? Y el derecho al agua, y ahora sí es el último derecho que vamos a ver, ha tenido un recorrido especial, ¿no? El derecho al agua, inicialmente cuando uno piensa en agua, piensa en un recurso, pero claro, el recurso en el estanque, en el río, en el mar, en el lago, no nos es tan útil si esa agua no es tratada para poderla consumir, ¿de acuerdo? Entonces, como recurso natural, en efecto, las fuentes naturales de agua tienen un valor, que es lo que tiene que ver con el ambiente. Pero en relación con el ser humano, el agua puede ser productiva, ¿no? Porque mueve maquinarias, porque genera electricidad, porque permite, no sé, producir, está la fábrica de Luchetti, me acuerdo, en los pantanos de Villa, ¿no? Videos, gaseosas, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que uno puede utilizar para beneficiar económicamente, piscigranjas, pesca, ¿no? Tiene que ver con el agua, pero luego tenemos el gran asunto del agua potable, ¿no? Sobre todo en un país como es el Perú con un montón de estrés hídrico, ¿no? Ya, imagino ustedes han visto estos informes que aparecen de vez en cuando, de que somos como país, ¿no? El segundo desierto más grande del mundo, y que en efecto el Lima es un desierto, ¿no? Nosotros tenemos agua, no todos, pero hemos normalizado de que vivimos en un desierto, ¿no? Cuando uno mira las fotos, en efecto, casi ninguna capital es así, ¿no? Y eso ha tenido también una traducción en la Constitución, ¿no? Es un recurso además estratégico también el agua, ¿no? ¿Qué pasó? El agua no era reconocido como un derecho fundamental expreso, no estaba. Y el Tribunal Constitucional en una sentencia reconoce al agua potable como un derecho fundamental, ¿no? Y garantiza algunos contenidos vinculados con el agua, acceso, calidad y suficiencia, ¿no? Pero básicamente es el agua potable. Con eso el agua ya era un derecho fundamental, ¿de acuerdo? Y de repente, ¿no? No se requería que haya una inclusión formal. Y acá es algo que debería llamarnos la atención para bien, ¿no? La reforma que se hace en la Constitución, que incluye el derecho al agua, dice más que lo que dijo el tribunal. Es decir, a veces uno puede pensar que el legislador lo va a hacer mal o no lo va a hacer tan bien como el tribunal, ¿no? Sin embargo, en efecto, en la coyuntura en la que se discutió la inclusión del derecho al agua, se obtuvo algo que no aparecía en la jurisprudencia del tribunal, ¿no? Entonces, se reconoce lo mismo, acceder de forma progresiva y universal al agua potable, y dice lo siguiente, que es un plus: el Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos, ¿no? Yo les comentaba de que el agua puede usarse para un montón de fines diferentes al humano, pero qué importante es que en efecto se priorice el uso humano frente a otros usos, porque en efecto esos usos pueden degradar la calidad del agua, pueden contaminarla o pueden hacer que haya menos agua para el consumo humano, ¿no? Y en efecto eso no es dable, ¿no? El Estado promueve el manejo sostenible del agua, tampoco estaba allí, y como tal es un recurso natural esencial, y como tal constituye un bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible, ¿no? En este contexto ocurre de que
se evaluaba que la mayoría del servicio público de agua es servicio público, es decir, del Estado, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del servicio telefónico o del servicio eléctrico, que es privado. Y los números de las entidades prestadoras de agua, ¿no? De servicio de saneamiento y agua, están siempre en números rojos, el déficit, ¿no? Son empresas públicas quebradas. Y esto, la respuesta que se dio a Chile, por ejemplo, a esta cuestión del agua, fue privatizar. Y entonces hay concesionarios del agua, ¿no? Claro, eso en el país durante buen tiempo no había generado alertas y para sellar el problema, para sellar, digamos, la respuesta que le quería dar el Estado, se prevé que en efecto el agua es un bien que no puede ser objeto de privatización, digamos, que es básicamente la problemática que está detrás de esta reforma constitucional y que no había tocado para nada el Tribunal Constitucional. Lo último que vamos a decir tiene que ver, en efecto, con estos atributos mínimos que debería tener el servicio público agua, ¿no? De nuevo, disponibilidad, es decir, la cantidad de agua necesaria. Inicialmente debería haber agua todo el día, en volumen suficiente, ¿no? Ustedes no han pasado lo que hemos pasado la generación X o los boomers, ¿no? Pero durante la época del gobierno de Alan García, había cortes de agua por días incluso, ¿no? Y uno tenía que ir con sus baldes, ¿no? A llenar agua porque venía una cisterna y uno llevaba, mejor que había un eh, recipiente que se llamaba Sansón, ¿no? Que recibía 50 o 70 kilos, ¿no? Litros, ¿no? Y uno iba con eso y tenía que ver la forma, iba entre tres personas, se lo ponía en un skate y así tenía agua para los 2 días en los que no iba a haber agua, ¿no? Y luego venía el agua por horas, ¿no? 2 horas de agua, tenías que llenar todo lo que pudieras o venía un hilito de agua, ¿no? Ustedes ya no han vivido eso, pero es un problema de disponibilidad, ¿no? No había agua ni no había luz, ¿no? Ustedes seguramente les habrán contado a sus papás que han estudiado gran parte de su educación en velas o con lamparitas, ¿no? Eh, es un poco el tema de la disponibilidad, ¿no? Y luego está el tema de la calidad, ¿no? También ustedes han visto que en otros países, ¿qué se sentirán, no? Abren el caño, ponen el vaso y se lo toman, ¿no? No, no se puede hacer eso acá, ¿no? Es algo como de otro planeta, ¿no? Y en efecto, el agua no es de calidad, ¿no? Claro, yo sé que a veces todos tomamos agua de caño, pero con los riesgos que eso implica, ¿no? Y no todos los cuerpos, imagino que los nuestros, de repente, están más habituados a algo así, ¿no? Pero en efecto, ahí hay un riesgo enorme, ¿no? Ahora menos, pero en esa época el agua salía marrón y hacía análisis y había de todo en esa agua, ¿no? Ha mejorado mucho los servicios de limpieza y purificación de la tarjeta, pero antes no era así, entonces en efecto era una cuestión inaceptable, ¿no? Y luego está el tema de la accesibilidad, ya hemos conversado de eso. Inicialmente el agua tiene que venir por tu caño, pero no siempre ocurre así. Y claro, la idea es cómo haces para que las personas tengan, en efecto, acceso al agua, ¿no? En los baños de San Marcos no había agua, por ejemplo, ¿no? Imagínense cómo eran los baños, ¿no? Una porquería absoluta, ¿no? Y en años de profesores, incluso hace poco había ese problema, ¿no? Es un problema también de accesibilidad, ¿no? Además de disponibilidad, ¿no? En fin, en todo caso, ya están bien las observaciones siempre puestas en la diapositiva para que puedan mirar un poco más de qué trata todo esto. Bien, con esto hemos terminado la sesión del día de hoy. No sé si has tomado Deyanira, alguna foto, alguna... sí, entonces ya lo dejamos allí y nos vemos el siguiente jueves, ¿no? El siguiente jueves que tenemos clase. Nada, el siguiente jueves ya es el examen, ¿no? Sí, 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 porque ya hemos acabado derechos patrimoniales y derechos sociales, sí. Así que vayan listísimos y preparados para la ocasión, ¿no? Nos vemos.